Registrar mi asistencia, Rodríguez Ferrer Eduardo. Sí. Con gusto, diputado. De igual manera, Omar Carrera, por favor. Con gusto, diputado Carrera. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que la honorable 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas hace un atento y respetuoso exhorto al Congreso de la Unión para que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea analizada y revisada y, en consecuencia, aplicada con una visión armónica con aquellos ordenamientos legales afines a los trabajadores federales, para que, con una visión del principio de progresividad universal, se mantenga el beneficio de los trabajadores, respetando los principios pro persona, pro operario y cuidando los derechos humanos de los trabajadores que hasta ahora han tutelado las luchas sindicales y sus logros. Tiene el uso de la palabra la diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa, autora de la misma y presidenta de la Comisión de Salud. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Diputada Susana Rodríguez Martes, presidenta de la mesa directiva de la 63 Legislatura del Estado de Zacatecas. La que suscribe diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 28, fracción primera y 29, fracción 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 96, fracción primera, 97 y 98, fracción tercera de su Reglamento General, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo en el tenor de la siguiente exposición de motivos. El pasado 5 de noviembre del 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho ordenamiento tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales, incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. Tal es el caso de los más de 8,000 empleados de los que cuenta el organismo público descentralizado de servicios de salud de Zacatecas, así como de los cientos zacatecanos que laboran en cualquiera de las instituciones federales. Actualmente, esta ley se encuentra bajo medida suspensional por acción de inconstitucionalidad. No obstante, la necesidad de un ordenamiento en esta materia es evidente. En sentido estricto, es una ley que, por supuesto, debe existir. Las remuneraciones de los servidores públicos en todo momento deben ser transparentadas y fiscalizadas e igualmente deben responder a ciertos criterios, comenzando por aquellos derechos laborales y justicia social. En el artículo 3 de la citada ley se da cuenta de ello al establecerse lo siguiente: todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades. En todo caso, la remuneración se sujeta a los principios rectores siguientes. 1. Anualidad. La remuneración es determinada por cada ejercicio fiscal y los sueldos y salarios no se disminuyan durante el mismo. 2. Reconocimiento del desempeño. La remuneración reconoce el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de resultados sobresalientes. 3. Equidad. La remuneración es proporcional a la responsabilidad del presupuesto. 4. Fiscalización. La remuneración es objetivo de vigilancia, control y revisión por las autoridades competentes. 5. Igualdad. La remuneración recompensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en funciones, responsabilidad, jornada laboral y condición de eficiencia sin perjuicio de los derechos adquiridos. 6. Legalidad.
La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Constitución. Esta ley, el presupuesto de egresos, las tabuladores y el manual de remuneraciones correspondiente. 7. Transparencia y rendición de cuentas. La remuneración es pública y toda autoridad está obligada a informar y rendir cuentas de veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad. Estos preceptos dan claridad al proceso de ejecución de remuneración de los servidores públicos. Sin embargo, en la misma ley también se dictan cuestiones que contravienen a las leyes como la del impuesto sobre la renta, a la ley de los trabajadores del Estado, a la ley de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, entre otras. Es decir, que mientras la ley del impuesto sobre la renta se exenta del pago de impuestos a los ingresos percibidos con motivos de subsidios de incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, etcétera, en la nueva ley de remuneraciones todos estos conceptos pretenden gravarse con el pago de impuestos. En este orden de ideas, lo mismo sucede con la ley de los trabajadores de servicio del Estado. En ella, de forma expresa, se indica que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el presupuesto de egresos, mismo que se verá equivalente a cuando menos 40 días de salario sin deducción alguna. De manera inexacta, en la nueva ley de remuneraciones también se pretende gravar el aguinaldo. Al respecto, es importante precisar que el cobro del aguinaldo de los trabajadores sí se realiza el pago de impuestos sobre la renta. Todo el tiempo se ha cubierto dicho gravamen. No obstante, el aguinaldo se entrega a valores netos, lo que implica que la prestación sea pagada mediante el procedimiento de la aplicación de la tabla en reversa y de esta manera se hace el pago de aguinaldo sin deducciones. Todo buen trabajo debe iniciar desde adentro. Es decir, que los nuevos ordenamientos requieren por su naturaleza y su percusión un análisis de profundidad en el que se haga una revisión de las regulaciones ya existentes y sobre ello su aplicación armónica correspondiente. Como se apuntó, se destaca que si bien es cierto que las prestaciones que se otorgan a los trabajadores por sus servicios subordinados son objeto del impuesto sobre la renta, también es lo que existen partidas exentas del pago de dicho gravamen, incluidas en la legislación de la materia. Es importante tomar en cuenta al respecto, se indican las condiciones generales de trabajo y en la Ley de Presupuesto y Hacienda Pública, toda vez que en esta normatividad se establece que las prestaciones se cubrirán a valores netos, cuidando los principios pro persona, pro operario, con la perspectiva de salvaguardar en todo momento los derechos humanos de los trabajadores. Las anteriores observaciones ya se han señalado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 39, así como la Federación de los Sindicatos de Trabajadores del Estado, FETSE. Hoy es desde esta tribuna me uno a todos los agremiados de estos dos sindicatos, apoyando a la lucha de su dirigente, la licenciada Norma Angélica Castorena Berreyesa, expresando imperativo de reconocer que las prestaciones de previsión social están exentas del pago del impuesto sobre la renta. Por lo expuesto y a efectos de reforzar de certeza jurídica a las leyes federales que nos rigen, someto a consideración de esta representación popular la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Primero, la honorable 63ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas hace un atento y respetuoso exhorto al Congreso de la Unión para que la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria en los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea analizada y revisada y, en consecuencia, aplicada con una visión armónica con aquellos ordenamientos legales afines a los trabajadores federales, para que, con una visión de
principio de progresividad universal, se mantenga el beneficio de los trabajadores, respetando los principios pro persona, pro operario y cuidando de los derechos humanos de las y de los trabajadores que hasta ahora han tutelado las luchas sindicales y sus logros. Segundo, con fundamento en el artículo 105 y 106 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se apruebe la iniciativa de punto de acuerdo con carácter de urgente resolución. Transitorios. Artículo 1. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas. Atentamente, diputada Carla Deyanira Valdés Espinosa, integrante de la 63 Legislatura del Estado de Zacatecas, presidenta de la Comisión de Salud. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con su permiso, presidenta. En mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política,